Hola, hola a todos mis queridos ciudadanos universales, ¿cómo nos encontramos hoy? Espero que estén muy bien, soy Gloria Rivero Roch, estamos en Imago, este es su programa que ha sido creado con la intención de desarrollar el autoconocimiento y también de despertar la conciencia. El día de hoy, bueno, antes de empezar con el episodio, quiero darle las gracias a todos por el apoyo, por los comentarios, por las sugerencias y por todo el tiempo que hemos compartido. Ahora ya estamos en la segunda etapa de Imago, pero tengo muchos seguidores fieles que vienen desde la primera etapa en la cual contamos con 30 episodios. Les agradezco entonces las sugerencias y las solicitudes que ya estoy tramitando para los próximos episodios de temas específicos. Quisiera también hacer una corrección con respecto al episodio 5 de esta segunda temporada, cuyo tema era serenar la mente. Que me disculpo con ustedes porque a pesar de que ya he hablado y les he explicado en varias ocasiones sobre la mente lineal y la mente circular, en el fragor de la conversación de la vez pasada, yo di la definición opuesta, ¿verdad? Entonces me disculpo con ustedes porque aunque no lo hayan notado, pues evidentemente yo me di cuenta porque yo tengo conocimiento de la definición correcta. Sin embargo, al estar hablando en el momento, pues como a veces ocurre, tuve un traspié y dije que di la definición de la mente lineal para la mente circular, ¿verdad? Entonces, por si no lo habían notado, no importa. A mí me gusta siempre que tengamos aquí pues una estabilidad, una claridad, una salud en los contenidos, ¿verdad? Con unas buenas referencias. Entonces, aunque aquí estemos en familia y entre amigos, porque la sensación que yo tengo, les cuento, cuando yo hago estos episodios para ustedes, yo siento que estoy hablando con ustedes. ¿Verdad? También este nivel de camaradería, por eso es que a veces pues suceden estas pequeñas cosas. Sin embargo, corro en este instante a corregirlas, a modificarlas, porque vamos a ver, siempre cuando les hable de la mente lineal, vamos aquí a refrescar otra vez, porque hoy vamos a hablar de esto en el tema que nos corresponde. Entonces quiero aclarar el concepto. Les he hablado de la mente lineal como una mente que se utiliza y se ha solidificado sobre todo en el occidente. Hasta ahí estamos bien. ¿Cuál es la mente lineal? La mente lineal es la que se sostiene en el concepto de inicio-final, es de un carácter dual, también es una mente temporal que vive limitada por el tiempo, por eso es lineal. Entonces, la mente lineal es la que nos mantiene pensando en el pasado, recordando y hacia el futuro, los eventos que no hemos logrado, lo que queremos hacer, qué va a pasar. Esta es la mente lineal, ¿verdad? Se los digo porque ya en otros episodios yo les he hablado con los conceptos correctos. Sin embargo, en el episodio pasado, pues hubo ahí un desfase en esta particularidad únicamente, ¿verdad? Entonces lo corrijo. Ahora, la mente circular es aquella mente atemporal donde surge el estado de conciencia, el estado de presencia. ¿Por qué es circular? Porque no existe el tiempo allí. No hay tiempo. Es el eterno presente. Y a través del eterno presente es que encontramos este espacio de quietud donde surge la conciencia y donde nos podemos expander, relajar y por supuesto potenciarnos. Bueno, una vez ya explicado el asunto de la mente lineal y la mente circular, pues prosigamos. Hoy vamos a hablar de un tema también que me han solicitado muchísimo, ¿verdad? Y es un tema que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas lo hemos experimentado, ¿verdad? Y venimos hablando mucho de la mente y de las frecuencias cerebrales y de romper patrones y todas estas cosas. Entonces surge el tema necesario aquí de la culpa, ¿verdad? ¿Cómo liberarnos de la culpa? De todos nosotros es conocido que no necesariamente tenemos que haber hecho algo incorrecto o haber hecho algo para sentirnos culpables. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido culpables. Pero ¿qué pasa cuando esta culpabilidad, y algunos se sentirán identificados con lo que voy a decir, se traslada a nuestra forma de vida? Es decir,
cuando nosotros vamos cargando una culpabilidad constantemente. Por ejemplo, para sentirnos culpables no tenemos que estar digamos, deprimidos, enojados, iracundos. Podemos sentirnos culpables estando en aparente buen humor. Es decir, respondiendo a nuestras tareas diarias, interactuando con los demás. Pero por dentro llevamos la carga de la culpabilidad, ¿verdad? Porque la culpa es una emoción, es una reacción automática. Entonces, ¿qué pasa? Que esta reacción automática se genera, ya sabemos, desde el ego. Todo lo automático está en el ego, no es consciente, ¿verdad? Entonces, un proceso automático, ¿qué pasa cuando nosotros permitimos esta reacción automática? Pues que entonces permanecemos enceguecidos a través de esta emoción. Esta emoción, analicemos un poquitito, es una emoción que hemos aprendido. Pues esta emoción ha sido socialmente reforzada a través de la historia, porque hay muchos patrones que son de carácter familiar, institucional, jerárquicos, ¿verdad? Que se basan mayormente en cánones, en reglamentos, en expectativas preestablecidas, tanto en el núcleo inmediato nuestro cercano como en todas las otras esferas del ambiente donde nos desenvolvemos. Es decir, amistades, trabajo, cuestiones eclesiásticas, relaciones interpersonales, familia, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Eso está muy relacionado también con la culpa, por las responsabilidades, entre comillas, adquiridas o los mandatos familiares, ¿verdad? De lo que uno tiene que hacer, de lo que uno debe hacer. Y en algunos casos, pues, lo que se guarda bajo llave es lo que uno quiere hacer, lo que a uno le nace o el deseo de la persona. A partir de allí, de esta moldear de forma forzada al individuo, nacen los sentimientos de culpa, ¿verdad? Porque digamos, y aquí entonces hablemos un poquitito de lo que hablábamos de la mente lineal y de la mente circular. Esta emoción se perpetúa, la culpa se perpetúa de acuerdo con el esquema mental que nosotros traemos desde que somos pequeños hasta ahora. Entonces, ya que hablamos, ¿verdad? Para reforzar este concepto de la mente lineal y de la mente circular, ¿qué pasa si mi estructura mental es la mente lineal? ¿Qué pasa si yo tengo una mente lineal y resulta que yo navego continuamente en un sentimiento de culpa? Lo arrastro. Pues es muy simple para que nos lo aprendamos. La mente lineal me va a ayudar a que yo siga navegando en ese mar de la culpa, porque la mente lineal se encarga de mandarme del pasado al futuro, del pasado al futuro. Probablemente en el pasado haya decisiones que yo no tomé, acciones que hice incorrectamente, y por esas acciones entonces ya me lanza al futuro donde ya tengo temor, porque como no hice aquello, entonces ahora qué voy a hacer en el futuro y qué van a esperar de mí los demás y cómo podré llegar a hacer tal cosa, y así futuro, pasado, futuro, pasado. Nunca veo realmente cuál es mi potencial, sino que me siento culpable por errores míos o de los demás. Esto es interesante. Recordemos que la culpa que nosotros experimentamos no solamente viene de nosotros como fuente. La culpa que nosotros experimentamos también la alimentamos con las otras personas. Es como un juego, ¿verdad? Muy psicológico, pero así es como se alimenta la culpa de otros y de nosotros mismos. Entonces, en este navegar de pasado a futuro, en esa mente lineal, si estuviéramos en una mente circular, no tendríamos el problema de la culpa. Primero, porque no existe el tiempo. Y segundo, porque siempre estamos presentes. ¿Qué pasa cuando estamos presentes? Estamos aquí y ahora, enfocados en lo que somos, en nuestro potencial. Y también estamos más relajados, ¿verdad? Para analizar todos los factores que realmente componen este momento de mi vida. Entonces no me desprendo de esta vivencia, esta experiencia presente, eterna, que es ahora. Y no pierdo energía ni tiempo en el pasado ni en el futuro.
porque la culpa es una carga muy densa. Al tener esta carga nosotros, entonces nos bloqueamos energéticamente. Estemos conscientes de ello o no, ¿verdad? Entonces, un paso principal aquí es identificar la sensación de culpa, aceptar su presencia en nuestro espacio interior. Esto nos va a facilitar, por supuesto, proceder a la consecuente liberación. Es decir, quitarle poder a la culpa. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo identificar si yo me siento bien, estoy tranquilo, solamente a veces me acuerdo de cierta cosa o a la menos no me siento culpable de nada? Porque eso también ocurre. Hay gente que somatiza, o sea, que presenta síntomas generados por un sentimiento de culpa, pero al hablar con estas personas, en su mente racional, o sea, en la mente exterior, en el neocórtex, ¿verdad? Si uno le pregunta a la persona dice, yo no me siento culpable por nada. Pero su cuerpo nos dice lo contrario, digamos, con alguna sintomatología. Porque recuerden que los síntomas y las enfermedades efectivamente tienen un origen biológico, ¿verdad? Ya lo hemos hablado muchas veces, pero también hay un factor desencadenante que tiene mucho peso en el humano, precisamente porque nosotros nos quedamos mucho en la primitivez y no nos evolucionamos a nivel de conciencia. Entonces estamos muy atados, ¿verdad? A los patrones tóxicos, a los traumas, a todas esas cosas que guardamos y que no sabemos, de resentimientos, de recuerdos y también de cosas heredadas. Anoten, por favor, porque hay personas que tienen culpabilidad, pero que es heredada, que ni siquiera les pertenece a ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona dice, no, yo no me siento culpable de nada, yo estoy tranquilo conmigo mismo, pero presenta una patología, qué sé yo, alguna cuestión, un síntoma físico que vuelve y que le vuelve? Y tal vez la persona tiene una vida aparentemente sana en cuanto a alimentación, en cuanto a esto, y eso es sin desvirtuar para nada. Nosotros no desvirtuamos la medicina, aquí somos integristas, ¿verdad? Pero también aprovechemos todas las herramientas. Entonces, ¿por qué observo esto? Porque si la persona vive en la inconsciencia o toda su vida ha estado inconsciente de sí misma, evidentemente va a negarlo todo, como les digo siempre. Es decir, yo no tengo cargas, yo no tengo culpas, yo no me siento mal. Y no quiero decir con esto que una persona consciente es un saco de martirologio, es decir, que yo soy culpable de todo, qué mal que estoy. Eso no es una persona consciente. Pero una persona consciente se puede ver a sí misma con amor y reconocer, sin rasgarnos las vestiduras, reconocer que han habido estas y estas y estas circunstancias en las cuales él o ella fueron movidos a hacer ciertas cosas que si hubieran podido elegir o si hubieran elegido no las hubieran hecho. Y son cosas que al menos marcaron a la persona. Pero la persona, para poder digerirlas y vivirlas, dijo, es normal, minimicemos, ¿verdad? Y resulta que en el subconsciente se le hizo una culpa a esta persona, en silencio. Entonces, por eso es que la persona también somatiza. Recuerden que el cuerpo de nosotros se comunica continuamente, ¿verdad? Porque las emociones son cargas densas que generan bloqueos a nivel energético en nuestro cuerpo físico. Por eso yo siempre hago el vínculo aquí. Porque como aquí nosotros queremos un ser integral, un ser coherente, un ser sano, ¿verdad? Tenemos que empezar a hacer relaciones. El ejercicio de pensar es eso. No solamente de pensar en un círculo rojo, imaginárselo. Es hacer relaciones con las ideas. Eso es. Entonces aquí hacemos este ejercicio, ¿verdad? ¿Cuál es el primer paso? La identificación. Entonces, si una persona dice, no, es que yo no me siento culpable, bueno, está bien, no se tiene que sentir culpable ni tiene que saber las cargas. Pero eso quiere decir que tal vez no ha reflexionado un poco sobre su vida, tal vez. No para que se autoflagele y se sienta culpable y vea las decisiones que hizo mal, porque qué tal, como les he dicho ahorita, que esto fuera heredado. Nunca lo va a saber el que es. Pero puede trascenderlo a través del amor y la aceptación hacia sí mismo. Porque detrás de la culpa tal vez puede haber un juicio muy duro hacia sí mismo y una autocondena, que tal vez esa persona no se ha percatado, ¿verdad? Pero la forma de hablar de sí mismo a veces dice mucho de las personas. Por eso es importante, yo les insisto en que siempre tenemos que estarnos escuchando
autoobservando y ver cómo hablamos y las cosas que decimos, ¿verdad? Esto es un recurso maravilloso que tenemos para aprender de nosotros mismos. Entonces, cuando le quitamos poder a esta culpa, también le vamos disminuyendo ese protagonismo. Pues cuando nosotros permanecemos mucho en el velo de la culpa, es como unas gafas que vemos todo con este matiz. Nos encontraremos probablemente muy contaminados de dicho sentimiento. Es como que este sentimiento enturbiase con su color todas nuestras experiencias vitales, ¿verdad? Entonces es como que nos intoxica la forma en la que vivimos las experiencias. Es una emoción que empaña la experiencia. Vean qué interesante. Y si no lo hemos notado, pues ya va siendo hora que nos demos cuenta. A veces nos sentimos culpables de las acciones. Bueno, vamos a ver, retomemos un poco cuáles son las manifestaciones de esta culpa en nuestra vida. Nos sentimos culpables de las acciones hechas y no hechas, o sea, lo que hicimos y no. Ahí es donde nacen los famosos hubiera, ¿verdad? Si yo hubiera hecho tal cosa o si no hubiera dicho tal. Pero es que es un absurdo que tengamos el pensamiento que si no hubiera o si hubiera, las cosas han ocurrido ya, ¿verdad? Y también a veces nos lamentamos o nos sentimos culpables por nuestras acciones. Entonces, nosotros no nos damos cuenta que cuando estamos en este hubiera y hubiese, nos ponemos un grillete a la mano y al pie que nos ata a esa experiencia. No nos deja ser libres. Vean qué feo lo que les estoy diciendo, pero es verdad. Y puede ser cualquier cosa, puede ser hasta una cosa pequeña, minúscula, sin importancia, pero que uno le dio tanta importancia en el momento. Y uno la sigue, se siente lamentándose y resucitándola con el pensamiento, entonces estamos encarcelados ahí. También a veces creemos que los demás nos hacen sentir culpables, porque observamos su comportamiento y reaccionamos a partir de estas acciones o de las inacciones. Recuerden que tanto vale el hacer como el no hacer. Me refiero a que tanto las cosas que nos expresan los demás como la que no nos expresan para nosotros es argumento vivo para nuestra interpretación de la experiencia. ¿Verdad? Y a partir de allí es que empezamos a juzgar. Y además padecemos un temor, ¿verdad? A veces tenemos temor de la reacción de los demás. ¿Cuántas personas no se sentirán identificadas en este momento, ahora que estamos hablando de este tema, con respecto al temor del qué dirán famoso? ¿Cuántas vidas, y voy a ser muy clara, cuántas vidas no se han vivido por el qué dirán? Por el qué van a pensar los otros. Esto es una pena, ¿verdad? Porque lo que deberíamos de pensar es qué es lo que siento yo y qué es lo que quiero yo. No enterrar mi ser interior por los demás, digamos, o por las opiniones o por los juicios. Recordemos que en este planeta estamos plagados de juicios. A los humanos les encantan las etiquetas, las clasificaciones, ¿verdad? Es una forma también aprendida de interpretar las cosas. Pero nosotros deberíamos irnos separando de estas cosas, de estos juicios. El qué dirán, el qué van a pensar. Y entonces, si yo hago tal cosa, tal vez sutano se va a enfadar conmigo. O si digo lo que pienso, entonces va a creer que yo soy tal cosa. Entonces, para mantener una falsa imagen, mejor no digo nada. Esto me parece terrible, ¿verdad? Porque al fin de cuentas nosotros no le estamos vendiendo una imagen a nadie falsa. Nos estamos haciendo nosotros y estamos vendiéndonos una imagen falsa de nosotros mismos. Y estamos tapando con una tapa de concreto nuestra existencia. Estamos asfixiando nuestro ser cuando damos esta falsa imagen para quedar bien, para cumplir, ¿verdad? Yo estoy hablando aquí en este momento particularmente de la culpa, ¿verdad?
tomemos el tema en dónde estamos hablando, en la culpa. ¿Cuántos de ustedes no recordarán algún evento o alguna cosa que querían hacer sin dañar a nadie específico, verdad? Pero que por temor, que por patrones, que por el que dirán, que por la sociedad. Y no, se abstuvieron, no lo hicieron. Como digo, alguna cuestión que no era para dañar a nadie, sino era para ustedes como experiencia vital. Y por preocupación del que dirán. Y al cabo de los años, en la de menos, se lamentaron por no haber hecho esto. O no haber dicho, ¿verdad? O todo lo contrario. Se lamentaron por lo hecho, o nos hemos lamentado por lo hecho o por lo dicho. Es decir, siempre hay un origen de lamento, tanto por lo que hicimos en el pasado como por lo que no hicimos. Pero aquí el punto, esto que estamos hablando, surge de la reacción que tenemos ante los demás. Entonces, una preguntita ahí para anotarla en la libreta. ¿Cuánto peso le damos a la opinión de los demás en nuestra vida? Para decidir, para actuar, para hacer sobre todo. ¿Cuánto temor tenemos de expresarnos? De expresarnos tal cual, ¿verdad? Vamos apuntando todas estas cosas. A veces, otro síntoma de este asunto es que nos resulta muy difícil o quizá imposible soltar el pasado. ¿Cuántos de ustedes no pueden dejar ir? Y voy a hacer una aclaración aquí. Por si hay alguna persona que está pensando, bueno, es que yo con la experiencia tan grave que viví en mi vida, una pérdida de un familiar, ¿verdad? O una situación ultra traumática, muy compleja, o un dolor, o algo que he vivido tan intenso y tan fuerte que no es culpa mía que no lo pueda soltar. Yo sé que existen estas cosas, ¿verdad? No estoy haciéndolas aparte. Pero cuando yo digo soltar el pasado, no me refiero a borrarlo, ¿verdad? Como en las películas que le ponen un rayo en la frente a la gente y la gente padece de amnesia y no recuerda nada. No estoy diciendo eso. Lo que yo me refiero con soltar el pasado que nos cuesta tanto es dejar ir ciertas circunstancias. No es que es olvidar, porque se los pongo así. Ustedes saben que no dejar ir el pasado, aunque sea una experiencia traumática fuerte, lo que hace es mantenernos, como les dije, con un grillete en esa experiencia pasada. Entonces nosotros no estamos viviendo en el presente, vean qué serio, estamos en el pasado. Y cuidado si no nos sentimos responsables por ese evento negativo que ocurrió hace 10 años, 20, no sé. Y todavía en silencio, cuando ya terminamos de trabajar, cuando estamos solos en nuestra casa, cuando estamos en la noche, viene otra vez esa presencia, esa cosa, esa sombra, ese recuerdo. Entonces no estamos disfrutando de nuestro presente, de nuestra vida. Es un autocastigo, ¿saben eso? Uno se castiga solo. No se permite vivir, no se permite disfrutar. Y lo que es más aún importante, no se permite estar en paz. Porque nosotros nos merecemos vivir en paz, ¿saben? Eso es otra cosa que tal vez uno no aprende en la sociedad. Y les digo esto porque en la sociedad en que nosotros vivimos es una sociedad de mucha presión. El sistema, ¿verdad? Exige, presiona. Y como les he hablado en otros episodios, que el estrés, que el distrés, que el burnout, ya estamos quemados, ya no damos más, ya no da, corra, ¿verdad? Nunca aquí, nunca en el presente. Entonces, este sistema lo que nos hace a nosotros es perder esa paz un poco. Porque nos aparta del sendero de la conciencia, el estar despiertos, del acceder a nuestro plano espiritual, que al fin y al cabo es nuestra esencia, la conciencia intangible, pero que se puede experimentar en el cuerpo físico y a través de la mente. Es un completo, por decirlo así, la conciencia. Pero cuando nosotros crecemos y vivimos en el exterior, y una pequeña partícula en el interior, entonces efectivamente eso nos va a generar una ansiedad, un alimentar todos los temores, como lo que venimos hablando aquí hoy, los juicios, el sentirnos rechazados, juzgados,
no aceptados. Porque también el punto clave de esto que estamos hablando es que cuando yo les digo que aquella sombra que llega y que lo que nosotros sentimos responsables y hemos vivido y todo, nosotros somos los que nos estamos autodescalificando y autocastigando. Es decir, nos culpamos, somos nuestros verdugos un poco, ¿saben? Somos nuestro peor juez en este caso. Y a veces, esto es algo que para mí es importante, porque vieran que a raíz de este episodio y de mi reflexión en este tema, yo veo que esto de la culpa es mucho de no sentirse suficiente, ¿saben? Cuando yo no me siento suficiente, que no soy suficiente para los demás. Y puede empezar desde muy pequeñito, desde lo de la edad tierna de la niñez, ¿verdad? No soy suficiente para mi madre, no soy suficiente para mi padre. O en el colegio no soy suficiente porque por las calificaciones, o porque tengo una compañera que es esto y esto y esto, y yo me siento inferior, porque es un patrón que he aprendido, ¿verdad? A estar compare y compare, y ahí me voy. Y después en la adultez, en la adolescencia, ¿verdad? Con relaciones interpersonales, incluso relaciones de pareja, que no nos damos nuestro lugar, nos sentimos insuficientes. Y tal vez en el momento, pues, no nos damos cuenta, ¿verdad? En estas interacciones creemos que estamos bien ubicados. Pero cuando ya pasa el tiempo y tomamos conciencia, evidentemente nos damos cuenta de la pobreza del tipo de relaciones que hemos establecido, de las migajas que hemos vivido en otras circunstancias con otras personas, sin culpar a nadie. Es nada más vernos nosotros mismos que nos hemos expuesto a relaciones de pareja, de amistad, de qué sé yo, de trabajo, en las cuales optábamos por las migajas de la vida. Porque evidentemente, si vivimos bajo la culpa, eso es lo que vamos a obtener en el plano real, migajas. Porque creemos que no somos suficientes. Si yo creo que yo no soy suficiente, ¿qué es lo que me van a dar a mí? Migajas. Cuando yo creo que yo valgo, cuando yo sé que soy suficiente, y ojo esto que voy a decir con letras de oro mayúsculas, no tengo que hacer nada para demostrar que soy suficiente, para demostrar mi valor, mi importancia. Cada uno de ustedes que me está oyendo es extraordinario tal cual está, tal cual está. Oigan, aquí en Imago no hay peros para eso. Así como están, ahí están bien. No estoy hablando del campo de la transformación, ¿verdad? Estoy hablando aquí de la culpa. Porque cuando nosotros tenemos la pirámide de las prioridades al revés, creemos que tenemos que hacer cosas desde el inconsciente. Creemos esto para quedar bien, para responder a esta sociedad, para agradar a esta sociedad, para encajar, para ser aceptados, para ser suficientes. Pero nunca es suficiente en el sentido de que vivimos en una sociedad que por su sistema es altamente demandante. Entonces siempre está transformando los cánones, los niveles, ¿verdad? El asunto aquí para nosotros es en la mente circular, es decir, donde está el eterno presente, tomar conciencia de nuestro valor enorme que tenemos y entonces empezar a cambiar esta visión errónea que tenemos. Y esta autoculpa o este autocastigo que nos conferimos continuamente. Y también, bueno, cargamos con la responsabilidad falsa de los sentimientos de los otros. ¿Cuántas veces no les ha pasado a ustedes, verdad? Ya me contarán. Ya saben que pueden dejar los comentarios si quieren o solicitudes abajo, ¿verdad? Hay un espacio para escribir cosas o por correo electrónico. Pero ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, no se han sentido responsables por los sentimientos densos de los demás? Hagan memoria. O para condenar a los demás. Este es un mal hijo, este es un mal hermano, este es un mal esposo, este es un mal padre, esta es una mala mujer, ¿verdad?
¿A quién le suenan estas cosas que estamos hablando? O por ejemplo, el entorno que nos hace sentir tácitamente, porque a veces las personas no tienen que decir las cosas. Hay muchas acciones que valen más que 1000 palabras. Entonces nosotros decimos, es que los otros me hacen sentir culpables. ¿Por qué? Por su actitud, por o por X, o por cómo hablan de los demás. Entonces hay que hacer un alto y decir, bueno, está bien. Si hemos escuchado a estas personas hablando de los demás de tal manera y decimos, si hablan de tal manera, pues a mí me juzgan igual. Y como yo no soy así, entonces me siento culpable porque yo sé que soy una buena persona. Y yo sé lo que he trabajado en mi vida para llegar al punto en que estoy. Entonces no me gusta que me hagan sentir culpable. Y ahí es donde tenemos que corregirnos. Es que no tenemos que sentirnos culpables por nada. Oigan, en este caso que les estoy hablando, insisto, para que no saquemos las cosas de contexto, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, si los demás hablan y dicen, y estos son los cánones para que sea tal, y yo sé que me puedo sentir juzgado por estas personas, la salud no es decir, yo soy una buena persona y ¿por qué piensan mal de mí? ¿Por qué me juzgan? No, es simplemente decir, adelante con sus juicios. Vaya, que vayan por buen camino por la sombra, ¿verdad? Para que no les dé mucha luz. Adelante todas las personas que quieran hablar. Lo que pasa es que yo no voy a perder tiempo ni energía dándole vida o protagonismo a esos juicios. Porque si yo que tanto estudiamos estos temas analizara lo que hemos escuchado en estos episodios, me daría cuenta que esos juicios vienen de programas de toxicidad, de emociones densas, y no me meto en ese juego yo. Pero muchas veces nos descubrimos cayendo en ese juego. Y cayendo en el juego a raíz del juicio de los otros, del qué dirán los demás. ¿Qué dirán? Que si yo soy un buen amigo, que si soy un mal hijo, que si soy un mal esposo, que si soy esto, que si que... ¿Verdad? O cuando la sociedad nos pincha para que hagamos o nos comportemos de cierta manera. Pero recordemos que el precio de esta libertad es la paz interior. Y aunque a veces caigamos o nos caigamos y perdamos el panorama, vale la pena, oigan, vale la pena volver a este remanso libre de culpa. Porque, digamos, todo esto de la culpa se traduce en las creencias. Ahí es a donde yace el pilar. En estas creencias nos condenamos a estas interpretaciones y estos juicios y la perpetuamos la culpa. Cuando nosotros estamos bajo la sombra de la culpa, nos autolimitamos. Nos autolimitamos y también drenamos la energía, entonces probablemente estamos muy cansados físicamente. Recuerden que las emociones, para los que no sabían, aclaro, las emociones cansan, ¿verdad? Físicamente, porque gastan mucha energía, sobre todo las emociones densas. Pero también las altas emociones de gozo, de alegría, de euforia, gastan energía, al igual que cuando uno estudia. Entonces, aparte que nos drenamos de una forma muy tóxica de energía, nos autolimitamos enormemente. Puesto que lo que hacemos es que trazamos una trinchera entre la libertad espiritual, esta que les digo yo, que está llena de amor y que es luminosa, que somos. Y hacemos una trinchera entre esta libertad y el condicionamiento disfuncional que nos somete a un estado condicionado, ¿verdad? Pleno de toda suerte de temores, límites, juicios, ansiedades, inconformismos, decepciones, que por su carga, esto ya lo hemos hablado, recuerden del campo vibracional, ¿verdad? Que por la carga que tienen todos estos condicionantes, atraen circunstancias del mismo tipo. Y entonces allí, ¿qué pasa? Nos metemos ya en el círculo vicioso, ¿verdad? Estas creencias son heredadas, como les digo. Y estas latencias entonces quiere decir que se nos van a repetir en algún momento. Entonces a nosotros nos apartamos de esta paz de la que les hablé ahora. Y como nosotros tenemos el poder de recalificar la energía de nuestro cuerpo continuamente, ya esto lo hemos hablado también, entonces todos los juicios que emitimos de los otros, culpables,
o yo culpable, ya sea para los otros o para mí, lo que va a hacer es que se va a proyectar a través de nosotros mismos, como en el cuerpo físico, con padecimientos, y también con las circunstancias del entorno desagradables que nos ocurren. Entonces, aquí entramos ya con la llave para ir concluyendo el episodio, ¿verdad? Vamos a ejercer la autoobservación para poder identificar y corregir estos sentimientos y pensamientos tóxicos. Para esto tenemos que estar en el amor consciente de nosotros mismos. Recuerden que empezamos por nosotros, hay que aceptarse, ya lo hemos dicho 1000 veces. Cuando nosotros nos aceptamos como somos en totalidad, no diciendo, sí, a mí me gusta como yo soy, pero, nosotros queremos transformarnos, pero para poder transformar tenemos que ver dónde están los factores que hay que transformar, ¿no? Entonces, creemos estar encadenados a estos condicionantes. Hay que transmutar esta energía, estas creencias, ¿verdad? Para desde allí liberarnos. Así nosotros vamos a entender que tiene un carácter dual del ego, ¿verdad? Inconformista, no hay una aceptación real. Es muy negativa y aparte es como un victimismo que vamos desarrollando porque responsabilizamos a los otros por nuestras propias acciones. El día que nosotros seamos responsables de nosotros mismos, y dejemos a los demás en su plataforma, de acuerdo con sus acciones, vamos a sentirnos libres. Y así entonces, desde este amor que les digo yo consciente y absoluto, nos aflojamos y comprendemos que todo tiene una razón de ser. Así vamos soltando aquel control famoso que les decía y nos trasladamos a asumir nuestra realidad interior. Y así entonces podemos ir transformando esa carga, ¿verdad? Todas esas cargas energéticas. Los errores que hemos cometido se deben transformar nada más en aprendizaje. Dejémoslo así, en aprendizaje. Cuando empezamos a hacer esto, el plano material de nosotros y el plano interno empiezan a expresar una nueva configuración. Y hacia ti vamos, esta libertad que tenemos, ¿verdad? Y abrimos un canal de gozo. Así tenemos una visión para transformarnos. Entonces nuestro eje vital debe partir de este centro que les hablo, desde la conciencia, y no en las expectativas de los demás, y tampoco de las expectativas que tenemos de los demás. Tratemos aquí, por favor, de enfocarnos en nosotros. Evitemos las distracciones, es una trampa que hay en el camino. Me distraigo, me fijo en los demás, me olvido de mi vida, entonces me empiezo a quejar y a lamentar. Esto ocurre tantas veces. Pues volvamos cada vez que nos pasa al centro. Y así tenemos que aprender a administrar la energía y gastarla en lo importante, ¿verdad? Que es nuestra vida individual. Entonces, un truco, con esto los dejo, es el ejercicio de estar presentes aquí y ahora. Recuerden que la respiración, como siempre les digo, relaja. Ya hemos dejado la respiración cuadrada, pero sobre todo estar conscientes aquí presentes. Y así permitimos que la famosa mente circular fluya, estar en el presente, en el ahora, y es donde está nuestro éxito, nuestro potencial, nuestra serenidad, la presencia luminosa y sabia que hay en nuestra vida. Entonces así podemos empezar a liberar las cargas y los bloqueos a partir de esa culpabilidad inmerecida. Entonces, bueno, los dejo con eso, les envío un abrazo enorme a todos, les deseo una maravillosa semana. También, si les ha gustado, ya saben que pueden dar un like, pueden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en imago_ser, YouTube Gloria Rivero Roch, en iVoox también Gloria Rivero Roch. Y bueno, les agradezco mucho su presencia. Ya saben, si quieren algún tema, solicítenlo y lo trabajaremos para los próximos episodios. Muchísimas gracias por haber estado.